Ya se abrió el telón, Lore. ¿Ya nos están viendo todos? A la hora que ustedes me digan, empiezo a grabar por aquí. Pues yo creo que de una vez. Nada más voy a avisar porque mi hija y mi esposa lo querían ver para decirles que ya. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que de hoy en día nos están regalando unos minutos de su tiempo para poder estar con, la verdad, una personalidad en el mundo de la investigación en México, y no solamente en México, en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en el universo, porque además es un tema de investigación en la galaxia. Entonces, nos sentimos realmente muy contentos, muy honrados, muy orgullosos de tener a una persona con esa calidad humana, con una trayectoria científica impresionante y además con esa capacidad de traducir cosas muy complejas en términos muy sencillos y hacer esto que es muy difícil, esta divulgación de la ciencia. Y creo que la doctora Fierro, sin duda, tiene todas esas cualidades. Doctora, si me lo permite, voy a leer una breve semblanza a la doctora y agradezco el esfuerzo de hacer la breve semblanza, pero verán ustedes la trayectoria de la doctora tan interesante. La doctora Julieta Norma Fierro Grossman es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la materia interestelar y su trabajo más reciente se refirió al sistema solar. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. La labor más destacada de Julieta Fierro es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión y ha dictado centenares de conferencias en alrededor de 40 países. A lo largo de 52 años de actividad, Julieta Fierro ha recibido distinciones como los premios de divulgación de la ciencia de la Academia del Mundo, el premio Kalinga de la UNESCO, el Cumple Roberts y las medallas de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Triste y la de Mérito Ciudadano. Posee 3 doctorados honoris causa y varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y 5 escuelas llevan el nombre de Julieta Fierro. Doctora Fierro, de verdad agradecemos mucho. Esta es su Universidad de Anáhuac, su Facultad de Responsabilidad Social, y le cedemos los micrófonos y las pantallas. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Como te imaginarás, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Pues voy a compartir pantalla, porque la astronomía pues es visual en gran medida. Bueno, pues yo les voy a platicar de qué hace un investigador. Como se mencionó, soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y ahí está mi correo electrónico, julieta@astro.unam.mx. Es fácil, julieta@astro.unam.mx, y esa es mi página, pero es una lata teclearla, así es que si quieren consultarla, si tienen un hermanito que quiere un libro de astronomía, hay para chiquitos, hay para medianos, hay para grandes, etc. Bueno, y lo más importante, por supuesto, es darles la gratitud por haberme invitado. La Anáhuac es una magnífica universidad y bueno, estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues la ciencia se hace por placer y por curiosidad. La ciencia quiere avanzar el conocimiento. Esa es su razón de ser. Queremos los astrónomos pues saber qué hay por allá en el universo.
Sabemos que hay mucho más de lo que vemos con los ojos en la noche y mucho más de lo que vemos con los telescopios en tierra y todavía más con los satélites. Es decir, poco a poco hemos tratado de construir un escenario del universo. También para ser científico, pues se necesita pasión. Se necesita que uno esté dispuesto a dedicarle pues gran parte de su actividad pues a entender, a estudiar, a trabajar, a resolver problemas. Y la ciencia empieza planteándose un problema. O sea, ¿qué quiero resolver? ¿Qué quiero descubrir? ¿Qué quiero averiguar? ¿Cómo le haré para hacer tal o cual cosa? Y en mi caso, pues es el universo. Lo que les quiero mencionar que es fundamental es que la ciencia puede predecir. En física, si se conoce un estado a plenitud, es decir, todos los parámetros que describen ese estado, se puede entender el pasado y se puede predecir cómo será el futuro. Claro que dependiendo de la disciplina es más o menos fácil hacer esto. Para ustedes que son de ciencias sociales, pues tienen sistemas complejos y las ciencias sociales son mucho, mucho más complicadas que la física básica, que es directa, lógica. En cambio, lo de ustedes pues son fenómenos caóticos, impredecibles en gran medida, y por eso los admiro, porque su materia de trabajo es muy complicada. Y yo les voy a platicar sobre cómo podemos predecir el futuro y el pasado del universo. Las personas siempre han estado interesadas en saber el futuro. Iban a los oráculos, los antiguos griegos y romanos, para saber si les iba a ir bien o mal, en fin. Pero no solo ellos, todas las culturas. Por ejemplo, pues, como se imaginarán, cuando uno va a comer chino, le dan estas galletitas a la salida y justamente de lo que se trata es de predecir el futuro. Y en general, ahí les va a ir bien, van a estar contentos, pero pues eso nos hace sentirnos felices. Pero los mexicas también hacían lo mismo. Por ejemplo, el Códice Borbónico es un códice de adivinaciones. Bueno, está al revés, pero supongo que no importa. Es un códice de adivinaciones. Y en este códice, cada día del año, pues se predecía cuál iba a ser el devenir de las personas. Así es que todos quisiéramos tener certezas y pues no siempre es posible. La ciencia predijo desde hace décadas que venía una pandemia, un virus nuevo, porque hay mutaciones en la naturaleza y somos tantas especies y como las diferentes especies tienen diferentes tipos de virus, pues siempre pueden saltar de un animal o a una persona o viceversa. Y sabíamos que iba a llegar una pandemia. Y gracias a eso, pues los especialistas en vacunación desde hace décadas estuvieron ensayando métodos nuevos para producir vacunas. Y por eso, gracias a esto, en un año se produjeron varios tipos de vacunas. Hubiera sido ideal esperarnos los 10 años para ver si funcionaban bien, pero qué bueno que están aquí. A mí todavía no me toca, pero estoy lista para cuando me avise. Y la astronomía pues también quiere predecir qué va a pasar. ¿Qué tal si cae un meteorito a la Tierra? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y sí sabemos que va a caer uno en el año 2127. Así es que no nos va a tocar a nosotros. Pero claro que pensamos en proteger al planeta. Y por eso se está experimentando mandar sondas a asteroides que puedan colisionar contra la Tierra, a cometas, para aprender cómo están compuestos, saber si se pueden destruir o si se pueden desviar de sus órbitas para que no vayan a chocar contra la Tierra. Y por supuesto para hacer minería espacial, porque pues algunos asteroides son de metales, como el Cuauhtémoc o el Hidalgo, y pues sería fantástico poderlos acercar a la Tierra o a la Luna y de ahí tomar materiales. Los
mexicas además pensaban que el sol se podía apagar, que cada 52 años se podía detener en su órbita, pensaban que el sol se movía, no que era la Tierra, y entonces para que eso no sucediera, inventaron la ceremonia del fuego nuevo. Es decir, apagaban todos los fogones de todas las casas, rompían todas las cazuelas, por eso hay tantísimo tepetate regado en México, y encendían atados de 52 cañas, porque cada 52 años era esta ceremonia, y repartían el fuego nuevo. Como se imaginarán, cuando a mí me tocó cargar la antorcha olímpica en las Olimpiadas de Grecia, pues yo tomé el fuego de un pebetero del Museo de Antropología y fui por Paseo de la Reforma ahí corriendo con mi antorcha, y la verdad que sentí la emoción que es esto de repartir el fuego. Así que imagínense los mexicas. Pero además de los mexicas que no sabían que el sol no se iba a apagar cada 52 años, estaban los mayas. Y los mayas también registraron con mucho cuidado, por ejemplo, en el Códice de Dresde, los eclipses de sol. Y los podían predecir con mucha precisión. No solo eso, podían predecir cuándo Venus pasaba delante del disco del sol. Esto pasó en 2019, yo estaba parada ahí en el camellón de Miguel Ángel de Quevedo con filtros para que todas las personas que fueran pasando vieran la maravilla de ver cómo se estaba poniendo el sol y Venus iba atravesando su faz. Perdón, ahorita me regreso a eso. Pues nosotros también quisiéramos saber el futuro del sol, como querían los mexicas. ¿Y cómo le hacemos los científicos? Pues al menos en la ciencia, en astronomía, se trata de usar dos métodos diferentes para predecir la vida de las estrellas y en particular el sol. No queremos que se nos apague, no queremos que se caliente de más y se desaparezca nuestra atmósfera en nuestros mares, no queremos que se enfríe y que se congele la Tierra. Así que usamos dos maneras para predecir el devenir del sol. Una es haciendo estadísticas. Por ejemplo, si yo tomo una imagen de personas en el Zócalo, pues veré que hay muy poquitos bebés, muy poquitos viejititos como yo, pero que la gran mayoría de las personas están en edad adulta. Y lo mismo sucede con las estrellas. Vemos que hay muy poquitas que nacen, muy poquitas que mueren, y hay una gran cantidad de estrellas que están en edad adulta. Y por eso sabemos que estrellas como el Sol viven 10,000 millones de años, que las estrellas más grandes de todas viven 1 millón de años porque son muy voraces y queman muy rápidamente su combustible, y que las estrellas pequeñitas, las enanas rojas, viven muchísimo tiempo porque queman muy lentamente su combustible. Cuando digo quemar combustible me refiero a transformar átomos, núcleos de átomos de hidrógeno en helio y posteriormente en otras sustancias. Y por eso sabemos, por dos maneras diferentes, cuánto tiempo va a vivir el Sol. Desde el punto de vista de la estadística, 10,000 millones de años, y desde el punto de vista de las reacciones termonucleares, 10,000 millones de años. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué le va a pasar a la Tierra? Bueno, pues se va a desintegrar, va a quedar en la orillita del Sol cuando se expanda el Sol y pues se va a deshacer. El Sol dentro de 4,600 millones de años va a ser más o menos así, va a estar el núcleo pelón del Sol ya sin reacciones termonucleares, muy caliente, y se va a desprender la atmósfera junto con todo lo que forma la Tierra. Toda nuestra chatarra se va a desintegrar y se va a ir a mezclar con una nube del medio interestelar y va a formar probablemente nuevas estrellas con nuevos sistemas planetarios. Ahora los astrónomos queremos saber más que eso. Queremos saber qué le va a pasar a la Vía Láctea, porque se está moviendo a 3,600 kilómetros por segundo hacia el cúmulo de Virgo.
Pero antes de que llegue al cúmulo de Virgo, la galaxia de Andrómeda, que es otra galaxia con 100,000 millones de estrellas, se va a fusionar con la nuestra. ¿Y cómo sabemos? Porque podemos medir su velocidad. Podemos saber cómo viene de pique Andrómeda para colisionarse con la nuestra y sabemos que no va a pasar gran cosa, que simplemente se van a fusionar las dos galaxias y vamos a terminar siendo una enorme galaxia elíptica. Y nuevamente, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque observamos colisiones de galaxias, sabemos medir la velocidad de las galaxias, cómo interactúan, cómo las estrellas están tan distantes unas de otras que no colisionan, cómo el gas empieza a formar nuevas estrellas, hasta que se forma una galaxia como será la nuestra dentro de 100,000 millones de años. No se preocupen, no nos va a pasar nada. Y lentamente pues se van a ir apagando las estrellas porque el gas se va a ir terminando y ya no va a haber suficiente formación estelar. Y esta galaxia nueva se va a unir al cúmulo de Virgo, como decía antes, y después al cúmulo de Perseo. Y esto va a ser parte de la gran telaraña cósmica. En el universo las galaxias no están regadas al azar, forman filamentos que se llama la telaraña cósmica. Entre los filamentos no hay nada y las galaxias se acomodan en estos filamentos. Y el filamento donde va a estar la Tierra y se llama la Niaquea. Este es el punto rojo, es donde está pues, nuestra galaxia. Y se llaman muchos astros ahora en hawaiano, como la Niaquea, que quiere decir cielo grande o bóveda grande, porque hay muchos telescopios en Hawái, que es uno en Mauna Kea, que es uno de los sitios astronómicos más importantes del mundo. Ahora, a mí lo que me interesa es el universo grande. ¿Qué le va a pasar al universo? No solo cuando se va a apagar el Sol y cuándo van a chocar las galaxias, sino nuestro universo. Y para entenderlo, hay que darse cuenta que tuvo un origen. ¿Y cómo sabemos que tuvo un origen? Bueno, pues si esta pelota fuera el universo se está expandiendo cada vez más rápido, se está dilatando. Y como sabes que está dilatando, podemos echar la película para atrás y saber que antes estuvo todo comprimido. El 70% de lo que hay en el universo es energía para asegurar la expansión del universo. Y como podemos echar la película para atrás, podemos saber que la telaraña cósmica antes estaba más comprimida y que la edad del universo son 13,800 millones de años. Es decir, podemos conocer el pasado conociendo las condiciones físicas presentes del futuro. Bueno, y también conocemos parte del pasado porque la luz de los astros le tarda mucho tiempo en llegar a la Tierra. Al Sol lo vemos como era 8 minutos, a Plutón como era hace 4 horas, a la estrella más cercana como era hace 4 años, en fin. Y hay galaxias que las vemos como eran hace miles de millones de años. Así es que podemos ver hacia el pasado también. Hay otro misterio de la naturaleza que no es la energía para expandir el universo, que se llama la materia oscura. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra porque la Tierra le está jalando. Y los planetas se mantienen unidos al sistema solar porque el Sol los atrae. Y las galaxias se mantienen unidas, pero es un misterio porque si contamos todas las estrellas y todo el gas que vemos, no alcanzaría para que las galaxias no se estuvieran evaporando. Y por eso se ha apelado a la existencia de una materia que se llama oscura. No sabemos qué es, pero sabemos que no refleja la luz, ni la emite, ni la absorbe. Y esta materia oscura es la que mantiene unidas a las galaxias y a la telaraña cósmica. Esta materia no interactúa con la luz, pero bueno, está ahí y la detectamos por su interacción. Y el 4% de lo que sobra es todo lo demás. Somos nosotros, las flores, las galaxias con sus estrellas, los planetas. Eso
la materia común, la materia de la tabla periódica, es solo el 4% de lo que hay en el universo. ¿Y cómo sabemos eso? Pues por la luz. Toda la luz entra por nuestra pupila, que es esa parte negra súper chiquita, pero los astrónomos, para poder ver mejor y para poder estudiar esta radiación, que es el 0.005% de lo que existe, pues usamos telescopios, que son, hagan de cuenta, como súper embudos para captar más luz, y por supuesto nuestro cerebro, para poder averiguar lo que queremos. A ustedes dirán, ay, pues todo eso está muy bonito, pero ¿a quién le importa el universo si ahorita lo que nos importa es salvar al mundo y que todo sea natural, verde, ecológico? Esa es la moda. Pero esa moda, pensamos los científicos, que no es la más adecuada, porque si en este momento fuéramos todos en este momento naturales, pues seríamos cazadores-recolectores. Yo me robaría a Miguel Ángel y a Claudia le robaría su compu y a Humberto le robaría un suéter calientito que tiene, etc. Eso ya no lo podemos hacer. Ahora no podemos seguir saqueando a la naturaleza como nuestros antepasados, que llegaban a un lugar como en Teotihuacán, por ejemplo, terminaban con los mantos de agua, con los bosques, y luego se mudaban a otro lado. Ya la tierra no alcanza, somos demasiados. Así es que las opciones que da la ciencia, pues es menos, pero pues eso es muy difícil porque el chaca-chaca nos fascina. Así es que lo que ofrece la ciencia como solución es la innovación. Objetos como los teléfonos celulares, que son multifuncionales, que son ligeros, consumen poca energía y son de un gran acceso. ¿Y por qué existen tantas aplicaciones para los teléfonos celulares? Pues, por ejemplo, gracias a las ondas gravitacionales que predijo Einstein hace más de 100 años. Lo que decía Einstein es que si había una perturbación en el espacio-tiempo, se iban a propagar ondas por el espacio. Es como si echamos unas piedras en un charco de agua, pues se producen ondas que van avanzando. Y lo mismo sucede con el espacio-tiempo. Cuando colisionan dos hoyos negros, se deforma el espacio-tiempo. Y lo que hicieron los investigadores fue poner unos satélites al lado de la Tierra para ver si se movían cuando llegara la onda gravitacional. Y el experimento falló, pero eso pasa todo el tiempo en la ciencia. Y gracias a eso se perfeccionaron los posicionadores globales. Y gracias a eso tenemos Waze en nuestros celulares. No solo eso, la astronomía necesitaba buenos detectores de luz y por eso se perfeccionaron los SDs, memorias amplísimas y por eso nuestros celulares tienen estas memorias inmensas. Es decir, detrás de los adelantos industriales está la ciencia básica. La ciencia de materiales, la física, la química, las matemáticas, por supuesto. Y a lo que aspiramos los científicos mexicanos es podernos vincular con la industria, porque la ciencia produce nueva tecnología, pero si se transfiere a la industria, los industriales pueden construir objetos de innovación. Para lograr esto no podemos estar los científicos como de costumbre pontificando sobre nuestros hallazgos, sino tenemos que escuchar a los industriales, aprender de ellos cuáles son sus problemas, qué necesitan. Y hay ejemplos de éxito de esto. Por ejemplo, hace algunos años, cuando se empezó a poner de moda el tequila en el mundo y empezó a subir su precio y las exportaciones, cayó una plaga en los agaves tequileros. Y entonces, el director de entonces del CONACYT convocó a todos sus centros de investigación y dijo, cada uno tiene que ofrecer una solución a este problema.
y después se van a evaluar entre ellos. Porque una de las condiciones de la ciencia es que se tiene que evaluar. De ahí su fortaleza. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, cuando escribo un artículo, los árbitros, me evalúa mi universidad y me evalúa el CONACYT. Y esto le da fortaleza a la ciencia. Cuando voy a un congreso, pues los colegas me hacen pedazos. Bueno, ahí es donde aprende uno y avanza. Y entonces, pues, el doctor Fernández dijo, adelante. Y el centro que ganó la convocatoria fue el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas. Yo conozco a varios investigadores de ahí y a uno le pregunté, oye, ¿y lo que tú haces, cuánta gente del mundo lo entiende? Me dijo, no, pues como 80 personas. Y le dije, pero bien, ¿cuántas personas entienden? No, pues como 5. Bueno, pues estas personas con sus estudiantes, cabe decir que siempre involucran a los jóvenes, llegaron a la siguiente solución. Primero, aislar a las poblaciones sanas. Después, buscar un método muy eficiente de reproducción, cultivo de tejidos, etc. Y lo maravilloso es que durante esta experiencia se dieron cuenta que no había que esperar 9 años para que los agaves pudieran producir tequila. Eran suficientes 3 años. Así es que gracias a esto no solo se solucionó el problema de los agaves, sino el CIMAT se hizo de recursos. Es decir, si los científicos transferimos nuestro conocimiento a la industria, puede haber innovación que beneficia a muchas personas, pero también más recursos para la ciencia. Ahora hay temas de la ciencia que se tienen que estudiar. Las mujeres de ahora, por ejemplo, pues tienen menos hijos. Y esto hace que reglen más seguido, entonces tienen más cólicos. Y esto no se ha estudiado. Todas estas cicatrices que se hacen por la menstruación. No se estudia porque las mujeres están en sus días, les cambió la hormona, etc. Pero es un problema que tienen la mitad de las mujeres jóvenes del mundo. Así es que si no hay mujeres en la ciencia que solucionen estos problemas, o las pruebas de cáncer de mama, que son horripilantes, es un apachurramiento espantoso, o mejores cinturones de seguridad que no se nos entierren en el cuello y además nos aprieten, o chalecos antibales para mujeres. Es decir, se necesitan mujeres en la ciencia. Ahora, ¿qué busca también la ciencia? Pues la felicidad, uno tiene que estar contento con lo que está haciendo. Pues da la casualidad que la felicidad es pasajera. Yo ahorita estoy encantada de estar con ustedes, pero al rato se va a ir la luz y me voy a quedar sin agua y sin compu y sin conexión de teléfono y sin gas probablemente, y me voy a sentir fatal, sin la cafetera, imagínense. Pero bueno, es pasajera y por eso uno siempre tiene que buscar felicidad. Otra cualidad de la felicidad es que es relativa. Vamos a suponer que a Claudia yo le regalo estos 2 chocolates. Ay, o 3. Oh, pues está bien contenta, gracias. La doctora supo que yo era todo dar y por eso me dio estos chocolates. Pero ¿qué tal si a Miguel Ángel le regalo esta caja más grande de chocolates y más ricos todavía? Bueno, entonces Claudia va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No que yo era la elegida. Pero vamos a suponer que a Humberto, que se siente el guapo de la pradera, no es verdad, Humberto, no. Estoy usando de ejemplo, porque son los nombres que veo. Que fueras el más presumido, el más sangrón, el más guapo, etcétera, y te regalo este chocolate ya medio apachurrado. Bueno, pues entonces Claudia pues ya se sentiría menos mal, diría, bueno, menos mal que me tocan sus chocolates. Es decir, no hay que estarse comparando con otros. Humberto, aquí tienes tu cajota de chocolates. No nos debemos estar comparando. Los celos son como la envidia y las inseguridades, que son alucinatorios. O sea,
Si nosotros tenemos celos a una persona, pues nos imaginamos quién sabe qué cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Así es que no hay que estarnos comparando con los demás. Hay que estar satisfechos con uno. Por supuesto, el prestigio da felicidad y no puedo negar que, pues, que me den premios me da prestigio, pero a sus profesores también, porque les están entrenando en una universidad de primera clase. Las familias en principio también. Yo sé que ahorita no, porque con la pandemia estamos todos apachurrados y pues hay más fricciones, pero se va a acabar la pandemia y la familia va a seguir siendo nuestro pilar. Los amigos producen felicidad. Ay, por eso cómo los extrañamos, pero bueno, ya va a haber vacunas. El altruismo produce felicidad, el trabajo, pero sobre todo los retos. Por ejemplo, vamos a suponer que a un grupo de jóvenes de la Anáhuac les digo, construya ese perro robot para explorar las cuevas de Marte. Pero van a verlo como un reto imposible, imposible. Y debo decirles que en mi caso, por ejemplo, si a mí me dicen que haga una comida difícil, pues no sé, yo soy negada para la cocina. Me dicen, haz un pastel, imposible. Mis dos nueras son chefs, para que se den cuenta cómo soy negada. Pero si me piden que haga una quesadilla, pues a veces me salen. Entonces, bueno, no estoy tan negada. Pero ¿qué tal si a ustedes les digo que hagan este circuito y les doy las componentes? Ay, pues qué chiste, eso no es un reto, igual que para mí no es hacer una quesadilla. Pero si a mí me dicen que haga ese guiso, pero con mucho cuidado y paciencia, y puedo conseguir los ingredientes, y alguien me ayuda, y me tardo los siglos en hacerlo, pero lo logro, yo estaría feliz. Igual que si a ustedes les mando todos los componentes para hacer un brazo electrónico, pues a la hora de estarlo construyendo, ese reto de hacer algo así de fabuloso, pues seguramente estarían felices. Y cuando triunfemos, pues nos llenamos de felicidad. Así es que para ser felices hay que asumir retos, no inalcanzables, porque pues no vamos a lograr nada, no triviales, porque eso no es un reto, pero un reto que esté por encima de nuestras posibilidades, es extraordinario. Y eso le pasa a los científicos. Nos ponemos problemas que son bien difíciles, pero pues con paciencia los podemos resolver. Y para ser científico hay que pensar en libertad y ser creativo. ¿Qué es la creación? Bueno, vamos a poner la idea de ponerle rueditas a una maleta. Es muy reciente. Bueno, a ustedes no les tocó, pero a mí todavía me tocaba cargar maletas. Se me hacían callos en las manos. Y ya existían las maletas desde hacía siglos y las ruedas desde hace milenios. Pero la idea de juntarlos fue muy reciente. Para ser creativo no se necesita así las grandes herramientas. Este poema de Magallanes se llama La agonía de una muda. Y solo se necesita una letra. Un día fui a un preescolar y una miss llevó una cajita con escarabajos y uno se murió. Y lo volteó y le preguntó a un niñito de 4 años, ¿qué es esto? El niñito se quedó pensando y pensando y después de un ratito dijo, es un escararriba. ¿Se imaginan? Los niños son capaces de crear, así es que cada uno de ustedes también, porque cada mente de ustedes es diferente. Y además ustedes son mucho más listos que yo. Y sé que son más listos porque hace 100 años, cuando se midió el cociente intelectual de las personas, pues se llegó al estándar, ¿no? 100 es el promedio. Pero ha ido aumentando el cociente intelectual de las personas conforme pasa el tiempo. Si ustedes han comido suficiente, viven en ambientes libres de plomo y van a la escuela, son más inteligentes que yo. Así es que ya tengo más de 70 años. Así es que ustedes sí son capaces de crear y de innovar. Y si no me creen, consíganse unos clips o uno es suficiente. Y cada semana, el mismo día, a la misma hora, tienen que inventar, hacer algo nuevo con los clips.
Al principio, ay, qué fácil, ¿no? Un broche de pelo, lo uso para reinicializar el módem de mi casa, lo que sea. Pero al rato van a decir, ¿qué voy a hacer? Pero van a ver que si se ejercitan, van a poder inventar algo nuevo cada semana. Ahora, pensar cansa, pero da la casualidad que para el descansar hay una prueba que se llama descanso. Y no es malo ni pensar ni descansar. Así es que si alguna vez están ustedes en su casa, tumbados, sin hacer nada, y llega su mamá o alguien y les dice, ponte a hacer algo, defiéndanse, luchen por sus espacios de pensar y de descansar. Es muy importante. Ahora, ¿cómo es el acto de creación? Pues se plantea un problema, así le hacemos los científicos, y reflexionamos. Y después nos alejamos del problema, hacemos otra cosa. Buscamos un museo en internet, vemos una película, cantamos, hacemos ejercicio, platicamos con colegas, en fin. Nos alejamos del problema, porque la creación está ahí, está en unir cosas que están en el ambiente que no se han unido antes. Y de repente llega la inspiración, en el momento menos pensado. Pero eso no es suficiente. Hay que trabajar y trabajar hasta ver si está bien. Y en el caso de la ciencia tenemos que publicar nuestros resultados y bueno, pues hay evaluaciones por árbitros, ya se imaginarán, hasta que finalmente la ciencia que se avanzó puede ser razonable. Ahora, es fantástico crear. Por ejemplo, a unos investigadores se les ocurrió analizar la mente de los jazzistas, porque ellos improvisan en tiempo real. No es como los científicos, que de aquí que se nos ocurre algo pasa tiempo. Así es que a un jazzista lo metieron en un escáner y primero pues no tomaron ninguna tomografía, tenía que practicar tocar con el ruido, acostado, en fin. Pero ya que empezó a acostumbrarse a estar ahí adentro, empezaron a grabar y se dieron cuenta que se iluminaba todo el cerebro. Producía un montón de adrenalina. Así es que cuando hay un concierto de jazz, el que empieza a improvisar contagia a los otros de adrenalina. Y claro que empiezan a sudar y esa adrenalina se va a los espectadores de la primera fila y de la que sigue y de la que sigue y por eso se prenden los conciertos. Porque esa adrenalina en el ambiente hace que todos se sientan realizados. Así que sí, dedíquense a usar su clip para inventar cosas nuevas. Y pues muchas gracias. Me encantó estar con ustedes y espero que pronto recuperen su libertad. Muchísimas gracias, doctora Julieta Fierro, por la brillante exposición. Y le voy a pedir al doctor Humberto Muñoz si nos ayuda a moderar la sesión de estos 120 asistentes a su magnífica exposición, por si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún tema que quisieran profundizar. Adelante, doctor Muñoz. Muchas gracias. Doctora, pues un placer tenerla y hay varias inquietudes. Despertó mucho interés y mucha curiosidad lo que hoy nos presenta. Así es de que tengo aquí hay algunas preguntas en el chat. La primera es de la doctora Adriana Reinaga. Dice que si existe algún país en el mundo que tenga esta visión como parte de sus políticas públicas para promover la cultura científica. ¿Quién debe de participar en la elaboración de políticas públicas desde esta perspectiva? ¿Y qué experiencias nos puede platicar al respecto? Tenemos varias, si gusta, empezamos con estas y voy ordenando las demás para que le pueda ir dando respuesta. Con todo gusto. Pues la UNESCO está particularmente interesada en esto y creó un instituto para la educación de por vida.
Se llama UIL, UNESCO Institute for Lifelong Learning. Y la sede está en Alemania y a mí me invitaron a asesorar a esta corporación. Y de lo que se trata es de que cada persona aprenda a aprender algo por gusto, alguna vez en su vida, lo que sea. Por ejemplo, yo estoy tratando de aprender a tocar el piano, soy malísima, pero no importa, me estoy entrenando. Y una vez que uno disfruta aprender, ya es más probable que quiera seguir estudiando toda la vida. Después de lo que se trata es que durante la educación básica uno tenga acceso a la educación híbrida. Es decir, uno tenga, por supuesto, educación presencial, pero puede complementar su educación con otro maestro que no le entienda el que tiene, pero tal vez un maestro de otra universidad o de otro bachillerato, o si un chico de licenciatura está haciendo la licenciatura, pero sabe de un curso que hay en MIT, en Stanford, en la Universidad de París, en España, pues puede tomar ese curso a distancia. Es decir, educación híbrida. De lo que se trata también es que todos los adultos jóvenes aprendan a actualizarse, porque el conocimiento está avanzando tan rápido que todos tenemos que reaprender todo el tiempo. También se trata de que ya los adultos un poco más grandes puedan reinventarse, porque el tipo de profesiones que va a haber en el futuro van a ser diferentes. México está importando robots, bueno, es el principal importador de robots del mundo. Entonces se necesitan técnicos especializados, ingenieros especialistas en inteligencia artificial, etcétera. Y por eso los adultos que tienen un trabajo ahora con lo que saben hacer, tienen que reinventarse para sumarse a la fuerza laboral del futuro. Y los viejitos como yo, pues tenemos que tener acceso a la cultura universal. Así es que es muy importante este proyecto de la UNESCO. Bueno, estuve en CONACYT trabajando con la nueva esta ley de ciencia y tecnología, que quedó horrible, pero bueno, pero ahí sí quedó lo de educación de por vida. Y bueno, no es suficiente que esté en la Constitución. Lo importante es que la sociedad civil se una a esto. Y yo sé que la Universidad Anáhuac está en el grupo de la NUYES que están tratando de hacer entre todas una educación mejor, repensada para el bien de todos. Así es que los felicito por esto. Bueno, lo leí en el Reforma, no sé si sea así, yo creo que sí. Y hay otras dos, una pregunta me parece muy interesante. Nos dice, doctora Fierro, ¿qué se siente cuando un experimento o un estudio no sale como usted lo esperaba? Bueno, un poco de frustración, pero también se pica uno. Pues imagínate, hay que repensar si la ciencia se hace preguntas y cuesta mucho trabajo resolverlas, pero solo si se resuelven si uno las trabaja. Y parte del trabajo es equivocarse. Pero ya sabemos, pues se ve ahorita con las vacunas, cuántas fallaron, cuántos protocolos fallaron. Y eso, la sociedad estaba desesperada porque quería solución inmediata ya. Y bueno, eso no es parte de la ciencia. Y criticaban mucho al doctor López-Gatell porque decía un día una cosa y al día siguiente otra y luego otra. Bueno, es que así es la ciencia. Cambia. Así es, Cambia. y de las equivocaciones se aprende mucho. Y en ese sentido también nos pregunta, ¿qué consejo le daría a alguien, esto a propósito de pues, nuestros estudiantes de licenciatura, que son curiosos por naturaleza, pero qué consejos le daría a alguien que quiere comenzar en el mundo de la investigación? Pues que se una lo antes posible a un grupo de investigación, que sea ayudante de investigador de algo que le gusta. Y bueno, al principio uno cuando es ayudante de investigador hace pura talacha, pero poco a poco pues se va entrenando en este mundo extraordinario. Así es que pues están los maestros, así es que hay que decirles yo lo quiero ayudar, profesor, o no sé cómo se hablen ahora. Y bueno, eso ayuda, o que pasen un verano de la investigación en México o en el extranjero, eso también es sumamente útil. O que se inscriban a las Olimpiadas de Ciencia, en fin, hay varias maneras de hacer esto.
Y fíjese que Paulina nos pregunta algo muy particular. Aquí hay dos preguntas más técnicas, pero Paulina nos dice, y voy a preguntar las dos, hace poco conocí un sistema de energía limpia desarrollada por investigadores del MIT que funciona a partir de paneles que absorben la energía de las estrellas y del universo y los convierten en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Esto, pero no, esto le pareció increíble, pero quisiera saber cómo esto funciona. Y otra eh, otra de estas preguntas es, dice, quisiera que usted como astrónoma y conocedora me explique por qué últimamente se comenta que aunque el tiempo sigue igual al que marca el reloj, este ha disminuido una tercera parte y por eso parece que el tiempo no nos alcanza. Bueno, en primer lugar, sobre este experimento en particular de los paneles solares de MIT, no sé, pero seguramente si te metes a la página de MIT y pones New Solar Panels, lo encuentras. Y si no lo encuentras, mi hijo trabaja en MIT, así es que mándame un correo a julieta@astro.unam.mx y yo le pregunto. Y seguramente sabe, pues él fue el coordinador ahí de humanidades, así es que está metidazo en eso. Y respecto del tiempo, bueno, el tiempo no se puede definir de manera muy precisa. Lo que se hace es, no se puede definir, lo que se puede es medir. Y tradicionalmente se ha medido con fenómenos astronómicos. Todas las grandes culturas marcaron los días y las noches, marcaron el paso de las estaciones, en México época de lluvias y de secas, en otros países pues 4 estaciones. Los meses vienen de las fases de la luna, por ejemplo, y por eso se usa el calendario lunar en las fiestas religiosas, por eso Semana Santa siempre tiene un domingo de luna llena, por ejemplo, es un calendario lunar. Pero la astronomía no se mueve de acuerdo a las necesidades humanas. Por ejemplo, la Tierra se está acelerando, entonces este año pues, se le va a agregar un segundo al calendario. Y ahora, antes se usaban los astros, los cuasares, los objetos más alejados del universo para medir el tiempo, pero eso ya cambió, ahora se utilizan relojes atómicos, que son mucho más precisos. Ahora, ¿cómo define la ciencia el tiempo? ¿Cómo la mide? Con el aumento de la entropía. Ahora te voy a explicar que si tienes una caja con gas, las partículas se mueven y para las partículas subatómicas, mientras no haya cambios de temperatura y de presión, el pasado y el futuro son indistinguibles. No hay diferencia. Pero en fenómenos de gran escala como el universo, la entropía es el aumento del desorden. Por ejemplo, el Sol nos manda energía de alta calidad, por decirlo de alguna manera, que pueden utilizar las plantas para transformarlo en azúcar. Y nosotros nos podemos comer el azúcar y movernos, pensar, etc. Pero después nosotros irradiamos radiación infrarroja, o sea, si nos tocamos, pues estamos calientitos. Pero esa energía ya no la pueden usar las plantas para volver a fabricar azúcar, se degradó. Y se nota en nuestra vida diaria. Al final del día puede haber un trasterío y qué tal si no tendimos la cama, la ropa sucia se acumuló. Es decir, el ambiente, el desorden siempre va en aumento. Y esa es la manera como los astrónomos medimos el tiempo. Ahora hay el tiempo psicológico, ese es muy distinto al tiempo de la física. Cuando estamos contentos el tiempo pasa rápido, cuando estamos tristes se alarga, cuando estamos aburridos también. Pero ese es un tiempo psicológico que es distinto al de la física. Magnífico, doctora. Y también aprovechar, Paulina nos pone un tema central desde siempre y en estos momentos más. Considera que existen barreras que impiden que las mujeres se interesen y desarrollen profesionalmente en las áreas de la ciencia y la tecnología. Y voy a la segunda. La segunda participación se refiere un poco a cómo se lidia con las frustraciones de los rechazos de las revistas arbitradas, ¿no? Por parte de los científicos. Entonces, de quienes están haciendo investigación. Uy, creo que me quedé sin. ¿Soy yo?
No, yo a ti sí te escucho. Yo creo más bien la doctora Julieta. Ok. A ver, esperemos un momento a que regrese. Porque sí, seguramente es el internet de la doctora. Ahorita esperemos a que regrese. Y bueno, entre tanto, la verdad es que tenemos preguntas muy interesantes. No sé si nos va a dar tiempo a revisar todas las preguntas. Nos quedan 9 minutos, pero esperemos que tengamos la disponibilidad de la doctora para recuperar estos minutos que tenemos. A ver, creo que no ingreso. Bueno, invitamos también, entre tanto, a nuestros queridos estudiantes de la licenciatura que están en la licenciatura de Dirección de Responsabilidad Social y Sostenibilidad que coordina la maestra Claudia Sánchez, a que nos formulen sus preguntas y les pediría ahí, si cuando antes de formular su pregunta, le pongan nada más licenciatura o LIC para yo distinguir que son alumnos de licenciatura. Y así es, mientras que la doctora se puede reconectar, les recuerdo que con esta conferencia magistral de la doctora Fierro, iniciamos nuestro ciclo del Club de la Investigación para la licenciatura de Responsabilidad Social, que claro, se pueden unir también quienes estén interesados. Y el chiste de esto es motivarnos y formarnos más como investigadores desde que estamos en la licenciatura para ir participando, como dice la doctora Fierro, en diferentes olimpiadas de investigación o simplemente con preguntas y conferencias que tendremos durante todo el año, organizadas también por la dirección de esta facultad y con el apoyo del doctor Humberto Muñoz y de toda la gente que está en el área de doctorado. Muchas gracias, doctor Muñoz. Estoy mandándole un mensaje a la doctora. De hecho, tuvimos problemas desde hace rato porque se cayó WhatsApp e Instagram también. Ahorita estoy tratando de contactar a la doctora. Y bueno, entre tanto también comentarles que es la primera conferencia y tendremos también otras conferencias. Tendremos la conferencia del doctor Roberto Hernández Sampieri, también justo para este club de investigación de la licenciatura y posteriormente también tendremos el honor de tenerlo para el doctorado de manera ya más particular. Y les invitamos a estar muy atentos de cuándo tendremos esta sesión, que tengo entendido la tenemos en el mes de mayo. Y si quieres comentarlo, Claudia, entre tanto yo voy a hacerle una llamada a la doctora Fierro. Nada más que no te escuchamos. Perdón, estaremos convocando, igual que en esta ocasión, a todos los interesados en participar en este club de investigación que le llamamos. Y nuestro siguiente invitado pues será precisamente el doctor Hernández Sampieri y nos va a compartir también varios temas de investigación. Este es el cartel que tenemos. El doctor Roberto Hernández Sampieri incluso fue profesor en la licenciatura de hace muchos años aquí en la universidad y ha escrito varios libros que seguramente muchos de ustedes han leído sobre la metodología del investigador y pues aceptó nuestra invitación igual que la doctora Fierro y será un placer tenerlo con nosotros para que podamos aprovechar este tipo de presencia de personalidades en la investigación que nos motiven y que nos inviten a lo mejor a acercarnos más a este tema y que nos desarrollemos mucho más como facultad y también pues como académicos en este sentido. Esto va a ser el 14 de mayo.
tenemos a la doctora Fierro, efectivamente tiene problemas con su internet, pero la tenemos aquí desde el celular y ella estará comentando en estos últimos minutos que nos quedan de la charla. Así es que, doctora, bueno, pues siempre habrá medios para seguir comunicándonos. Así es de que aquí estamos, si lo están escuchando, está en altavoz. Ay, mil gracias. Disculpen a todos, no sé qué pasó. Pues tu pregunta es, ¿qué impedimentos hay? Pues uno es social. Muy seguido los propios padres de familia disuaden a las niñas para hacer ciencia, no vas a poder, es muy difícil. Pero hay un problema más de fondo. Yo creo que de las muchas luchas que tenemos que dar las mujeres para ser más felices y hacer lo que nos gusta, es que cambie la estructura social y económica y la estructura académica. Porque muchas mujeres no se involucran en la ciencia porque tienen que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, y pues también quieren tener hijos cuando son chicas y tienen toda la razón del mundo. Tener un hijo es muchísimo trabajo, los bebés no son robots, no es que se apaguen y ya duermen toda la noche y no se enferman, sino que requieren mucho trabajo. Y para muchas chicas, pues no se quieren esperar para tener más de 40 años para tener los bebés. Y esto disuade a las chicas. Yo creo que algún día vamos a lograr la justicia, es decir, que cuando decidamos tener un bebé, pues podamos ausentarnos un año, por decir, de la vida académica o de la vida laboral y después retomar. Para así poder disfrutar a nuestro bebé cuando sea chiquito. Entonces, pues es una lucha que hay que dar. Pero en México pues tenemos ventajas, tenemos familias clánicas, muchas veces hay mamás que nos ayudan, tíos, tenemos empleadas domésticas, lo cual es una maravilla, la figura de la nana es extraordinaria, y además hay guarderías. Así es que yo creo que con el tiempo vamos a lograr esta justicia que nos merecemos. Gracias, doctora. Y el otro era el tema de cómo lidiar con los rechazos cuando uno trata de publicar en una revista indexada y bueno, pues se enfrenta al rechazo del comité editorial o de los dictaminadores. Bueno, pues hay que hacerle caso a los dictaminadores, hay que ver qué dicen y ya tengo cierta energía. Ah, magnífico. Voy a colgar aquí. No le escuchamos, nada más hay que poner el micrófono. Hay que hacerle caso a los árbitros. En general, los árbitros, bueno, a veces tienen unos enemigos terribles, pero en general los árbitros, pues, hacen sugerencias y uno puede hablar con colegas y mejorar su trabajo. Se siente horrible, porque muchos manda uno a arbitrar un trabajo, a veces tarda meses o años, los matemáticos tardan 2 años en recibir el dictamen, y cuando rechazan sus artículos, pues es una frustración enorme. Y más ahora el Sistema Nacional de CONACYT, que quiere evaluaciones muy rigurosas, muy frecuentes, pues está valorando más la cantidad de artículos que la calidad. Pero bueno, yo creo que los investigadores tenemos que seguir haciendo investigación. Además, los resultados negativos también son resultados. Esto que de las ondas gravitacionales y los satélites que fallaron, pues fue maravilloso para la industria. Así es que los resultados negativos también son resultados valiosos. Doctora, 2 preguntas más y bueno, es que tengo muchísimas, entonces aquí la tendríamos que tener todo el día, pero yo sé que aunque es muy generoso, usted también tiene muchísimas actividades. Entonces, bueno, déjeme resumirle a otras 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los retos en temas de ciencia y tecnología en México? Y también, aprovecho para plantear la segunda, es, ¿a qué se debe este bajo nivel de patentes mexicanas? Y pues los retos son inmensos. Si yo fuera responsable de... Bueno, tiene que haber autonomía en la investigación, eso es clarísimo. No lo puede forzar uno a alguien, pero yo sí dedicaría un esfuerzo grande a utilizar la tecnología de manera óptima para energías limpias, a tratar problemas como la diabetes, o sea,
Construiría un Instituto Nacional de la Diabetes, contrataría a investigadores de todo el mundo, daría recursos, porque si resolvemos ese problema, seríamos una gran potencia y ayudaríamos mucho a los mexicanos. Cualquier gran proyecto, estos proyectos que dicen para qué vamos a Marte, pues generan muchísima tecnología. Y esa tecnología a la larga beneficia a la humanidad. Así es que yo creo que los problemas nacionales se conocen muy bien. Se necesita mejorar la agricultura, dado el tipo de suelo que tiene México, y más con el cambio global, que van a crecer los desiertos, van a aumentar los huracanes. Bueno, va a haber menos huracanes, pero más poderosos, va a haber granizos más grandes que caigan y puedan destruir las cosechas. Así es que sí tenemos que pensarle a qué vamos a hacer con el cambio global y al cambio de clima, y tenemos que adelantarnos a los acontecimientos y meternos a grandes proyectos de investigación. ¿Cuál era la segunda parte? Bueno, ya era el tema de las patentes en México. Las patentes. Bueno, el problema es que somos súper burocráticos con las patentes. Es terrible, las universidades tienen 1000 broncas, el CONACYT tiene 1000 broncas, eso hay que trabajarlo. Porque es terrible, es muy difícil. Y además las universidades y la industria no nos sabemos comunicar bien. Yo creo que tenemos que organizar encuentros donde de manera desenfadada estemos los investigadores con los industriales y simplemente platiquemos y tengamos confianza los unos a los otros, y que las universidades encuentren maneras no solo de premiar con los recursos extraordinarios a la universidad misma, sino también a los investigadores. Y todo esto se dificulta muchísimo. Y 2 preguntas más y con esto cerraríamos la ronda de preguntas y de sus respuestas. La primera, algo que sucede mucho en nuestros doctorandos, cuando uno está estudiando un doctorado, es ¿cómo le hago para aproximarme al planteamiento del problema que quiero investigar? La definición y la acotación del tema de investigación. Y la otra es ¿cómo podemos aproximarnos, desde qué enfoques, disciplinas, al estudio de la felicidad? Pues para el estudio de la felicidad hay especialistas, en particular en la economía se estudia la felicidad. Los economistas que hacen economía de lo irracional, teoría de juegos, son los que hacen estas cosas. Y bueno, estudian la felicidad porque para la economía la búsqueda de felicidad, que es insaciable, pues se consume mucho dinero para esto, aunque no necesariamente funciona, pero por eso los economistas se dedican a esto. Así que yo buscaría en economía estudios de felicidad. Y bueno, hay muchos resultados muy interesantes. Tiene que ver hay países muy felices como Bután, por ejemplo, donde la vida, promedio de la vida es pues un poquito por arriba de la pobreza, y bueno, hay comunidades que se ayudan, en fin. México era de los países más felices del mundo hasta que empezó a prosperar el narcotráfico en México. Pero antes éramos países felices por las familias, por las fiestas. Y que no necesariamente había una correlación con el ingreso, ¿no? No, pero ahora con la cantidad de muertos por el narco ha disminuido. La gente se siente insegura, asustada. La pandemia ni se diga. ¿Y qué consejo le daría entonces finalmente a nuestros doctorandos que inician este proceso para acercarse a una problemática? ¿Cómo acotarla? ¿Cómo definirla cuando de repente les interesan tantas cosas? Que se alejen. El problema es, ¿qué voy a hacer? Aléjate. Vete a la playa cuando tengas tu vacuna, o no sé, platica con los amigos. Aléjate del problema, porque tu cerebro va a decidir solito. No tiene sentido que lo atormentes. Simplemente di, yo tengo este problema. ¿Qué quiero hacer de esto? Aléjate. Y si no puedes, escribe en cuadritos en el pizarrón o en una hoja todos los ingredientes que has pensado y no sabes por cuál empezar. Y aléjate de eso.
y después decide cuál es el principal. Y velos atacando de uno en uno hasta que uno sea el chispazo que te dé la respuesta. Hay que trabajar, eso sí, para hacer investigación hay que trabajar. Hay que talacharle diario, todos los días, eso sí, tiene que ser diario. O sea, no puede ver fin de semana. Te despiertas en la mañana y aunque sea un ratito, piensas todos los días. Sí, eso sí es fundamental. Doctora, pues de verdad que ha sido un gusto enorme tenerla el día de hoy con nosotros. Ha sido un privilegio y como ha visto, bueno, pues la curiosidad que se da aquí en nuestra Universidad Anáhuac es muy grande y eso, pues la verdad es que nos llena de gusto y nos llena más de gusto haberla tenido con nosotros. Déjenme nada más poner aquí en la pantalla a nombre del doctor Miguel Ángel Santinelli, director de la Facultad de Responsabilidad Social, compartir este reconocimiento. Adelante. Muchísimas gracias. Y qué bueno que invitaste también a tu dinosaurio que tienes Sí. atrás de ti. Ahí está, compañero. Muchísimas gracias, pues estuve feliz de estar con ustedes. Les deseo que pronto recuperen su libertad y que la vida las trate bien, se lo merecen. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, un placer. Muchas gracias, adiós. Gracias a todas, a todos por acompañarnos y estamos pendientes de las nuevas actividades de este club de investigación que a cargo de la maestra Claudia Sánchez, coordinadora de la licenciatura y que tendrá muchas sorpresas para nuestros estudiantes de la licenciatura de aquí en adelante. Así es de que, pues muchas gracias, gracias Claudia, gracias Lore y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Pues buen día, buen fin de semana.